Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado muchísima controversia y un montón de rumores en las redes sociales, la boda de Demet Özdemir. Sí, esa misma, la que parecía sacada de un cuento de hadas, la que todos vimos a través de Instagram y que aparentemente no fue tan perfecta como parecía. Prepárense porque hoy vamos a destapar algunos secretos y a analizar a fondo la situación. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre farándula, noticias de celebridades y análisis de tendencias, así que si les interesa este tipo de temas, este es su lugar. Y a mis suscriptores de siempre un abrazo enorme. Gracias por su apoyo constante. Ahora sí, entremos en materia. Como saben, Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, se casó hace un tiempo con alguien. Porque ahí es donde empieza el drama. La boda fue un evento espectacular con vestidos impresionantes, una locación de ensueño y cientos de invitados. Las fotos y los vídeos inundaron las redes sociales, mostrando a Demet radiante y feliz. Todo parecía perfecto, una historia de amor digna de una película romántica. Pero como suele suceder, la realidad detrás del brillo y el glamour era un poco diferente. Empezaron a surgir rumores, pequeñas filtraciones, comentarios en redes sociales que insinuaban que la relación no era tan idílica como se mostraba. Había quienes decían que la pareja no se entendía, que discutían constantemente y que la boda era más una fachada que una verdadera celebración del amor. Las sonrisas forzadas, los gestos rígidos y la falta de química palpable en algunas de las imágenes filtradas a la prensa alimentaron aún más las sospechas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como saben, en el mundo del espectáculo, la verdad suele salir a la luz tarde o temprano. Y en este caso parece que Demet Özdemir ha explotado. Sí, explota. Y no de una manera sutil o discreta, sino con un certificado en la mano. ¿Un certificado de qué? Pues, ahí está la clave de todo. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet Özdemir estaría considerando seriamente la anulación de su matrimonio. Y ese certificado del que hablamos sería la prueba, el documento legal que respalda su decisión. Se dice que este certificado contiene información delicada sobre la relación, detalles íntimos que demostrarían que el matrimonio nunca fue válido ante la ley. La existencia de este documento, de ser cierta, sacudiría los cimientos de la prensa rosa turca y mundial, poniendo en entredicho la imagen de perfección que la actriz y su entorno se habían esforzado en mantener. Ahora bien, ¿qué tipo de información podría contener este certificado? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en los rumores y las pistas que hemos recopilado, podríamos hablar de varias posibilidades. Una de ellas es que el matrimonio nunca se consumó, es decir, que no hubo relaciones íntimas entre la pareja. Esto, en algunas culturas y sistemas legales, puede ser motivo suficiente para la anulación del matrimonio. La falta de consumación en algunos países con leyes matrimoniales más tradicionales, se considera un impedimento grave para la validez del enlace, ya que se entiende que el matrimonio tiene como fin la procreación y la consolidación de la unión física entre los cónyuges. Otra posibilidad es que uno de los cónyuges no haya estado en pleno uso de sus facultades mentales al momento de contraer matrimonio. Esto podría deberse a una enfermedad mental, a la influencia de drogas o alcohol, o a cualquier otra condición que afecte su capacidad para tomar decisiones de manera consciente y responsable. En este caso, el certificado podría contener informes médicos o psicológicos que respalden esta afirmación. La validez del consentimiento matrimonial es fundamental, y si se demuestra que uno de los contrayentes no estaba en condiciones de comprender la naturaleza y las consecuencias del acto, el matrimonio podría ser anulado. También se habla de la posibilidad de que haya existido coacción o presión indebida por parte de uno de los cónyuges o de terceros para obligar a la pareja a casarse. Esto podría incluir amenazas, chantajes emocionales o incluso violencia física. En este caso, el certificado podría contener testimonios de testigos, informes policiales o pruebas médicas que demuestren la existencia de estas situaciones. El matrimonio, por definición, debe ser un acto libre y voluntario. Si se demuestra que uno de los contrayentes fue forzado a casarse contra su voluntad, el enlace carecería de validez legal.
Imaginen el escándalo si se destapara una situación de este tipo, con una actriz de la talla de Demet Özdemir como víctima. Por supuesto, todas estas son solo especulaciones. La verdad es que solo Demet Özdemir y su círculo íntimo conocen los detalles exactos de la situación. Sin embargo, el hecho de que se hable de un certificado y de una posible anulación del matrimonio indica que algo no está bien. La discreción con la que la actriz y su equipo han manejado la situación hasta ahora solo alimenta las sospechas y los rumores. La prensa turca, especialmente, está hambrienta de detalles y dispuesta a remover cielo y tierra para descubrir la verdad. Y aquí es donde entra en juego la reacción de Demet Özdemir. Porque, como les decía al principio, la actriz ha explotado. Ya no está dispuesta a mantener las apariencias ni a seguir fingiendo una felicidad que no siente. Se ha cansado de los rumores, de las mentiras y de las presiones sociales. Y ha decidido tomar las riendas de su vida y defender su verdad. Esta supuesta explosión de Demet, si se confirma, marcaría un antes y un después en su carrera. Se enfrentaría a una tormenta mediática sin precedentes, pero también tendría la oportunidad de mostrar su lado más auténtico y humano. Se dice que Demet Özdemir está preparando una declaración pública en la que revelará todos los detalles de su matrimonio y explicará las razones por las que ha tomado la decisión de anularlo. Esta declaración, según fuentes cercanas a la actriz, será impactante y reveladora, y dejará al descubierto la verdadera naturaleza de su relación. Una declaración pública de estas características sería un auténtico bombazo informativo, capaz de eclipsar cualquier otra noticia del mundo del espectáculo. Los detalles íntimos y personales de la relación, hasta ahora ocultos, saldrían a la luz, generando un debate público sobre la vida privada de las celebridades y los límites de la exposición mediática. Pero ¿por qué Demet Özdemir ha tardado tanto en reaccionar? ¿Por qué ha esperado hasta ahora para hablar? Pues aquí también hay varias teorías. Una de ellas es que la actriz estaba esperando el momento adecuado, el momento en que tuviera todas las pruebas necesarias para respaldar su versión de los hechos. La recolección de pruebas, especialmente en casos tan delicados como este, puede ser un proceso largo y complejo. Demet probablemente ha querido asegurarse de tener todas las cartas en su poder antes de dar el paso. Otra teoría es que Demet Özdemir estaba tratando de salvar su matrimonio, de darle una oportunidad a la relación, pero que finalmente se dio cuenta de que era imposible. El matrimonio es una institución que requiere esfuerzo, compromiso y sacrificio por parte de ambos cónyuges. Es posible que Demet haya intentado por todos los medios superar las dificultades y salvar su relación, pero que finalmente haya llegado a la conclusión de que era una batalla perdida. También se dice que la actriz estaba preocupada por el impacto que su decisión podría tener en su carrera y en su imagen pública. Como saben, en el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante y un escándalo de este tipo podría dañar su reputación y afectar sus proyectos futuros. El miedo a las consecuencias negativas en su carrera es un factor comprensible. Demet ha trabajado duro para construir su imagen pública y es natural que le preocupe que un escándalo matrimonial pueda dañarla. Pero al final, parece que Demet Özdemir ha priorizado su felicidad y su bienestar por encima de todo lo demás. Ha decidido ser honesta consigo misma y con sus fans, y no seguir viviendo una mentira. Y eso, en mi opinión, es muy valiente y admirable. Priorizar la propia felicidad y el bienestar personal es una decisión valiente y responsable. Demet, al parecer, ha llegado a la conclusión de que seguir viviendo una mentira sería más perjudicial para su salud mental y emocional que enfrentarse a las consecuencias de su decisión. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de esta situación en el futuro? Pues, lo más probable es que veamos una batalla legal entre Demet Özdemir y su esposo por la anulación del matrimonio. Una batalla legal de estas características podría ser larga, costosa y muy mediática. Los abogados de ambas partes se encargarán de presentar sus argumentos y pruebas ante el tribunal, generando un gran interés público. También es posible que veamos más revelaciones y filtraciones de información sobre la relación. En el mundo del espectáculo, los trapos sucios suelen salir a la luz tarde o temprano. Es probable que veamos más testimonios de amigos, familiares y empleados de la pareja, revelando detalles hasta ahora desconocidos sobre su relación. Y por supuesto, veremos cómo reacciona el público ante esta situación. Algunos apoyarán a Demet Özdemir y la felicitarán por su valentía, mientras que otros la criticarán y la juzgarán por su decisión. El público, como siempre, estará dividido. Algunos se pondrán del lado de Demet, admirando su valentía y honestidad,
mientras que otros la criticarán por no haber sabido mantener su matrimonio. Pero al final, lo más importante es que la actriz se mantenga fiel a sí misma y siga adelante con su vida. Independientemente de lo que digan los demás, lo importante es que Demet siga sus propios principios y valores, y que tome las decisiones que considere mejores para su felicidad y su bienestar. Y hablando de seguir adelante, quiero recordarles que la vida sigue, que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y no rendirse nunca. Y Demet Özdemir, estoy segura, saldrá fortalecida de esta experiencia y seguirá brillando como siempre. La vida está llena de altibajos y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con la cabeza alta. Demet, a pesar de las dificultades, tiene el talento y la fuerza para superar este obstáculo y seguir triunfando en su carrera. En resumen, hoy hemos hablado de la explosiva situación que rodea la boda de Demet Özdemir, los rumores de anulación y el posible certificado que lo probaría. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta decisión y hemos analizado la reacción de la actriz. Hemos visto cómo la realidad detrás del brillo y el glamour puede ser muy diferente de lo que vemos en las redes sociales. Hemos profundizado en las posibles causas de la crisis matrimonial, las implicaciones legales y mediáticas, y el impacto en la carrera de Demet. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Si les ha gustado, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión o comentario sobre este tema, no duden en dejarlo abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre farándula, noticias de celebridades y análisis de tendencias, así que si les interesa este tipo de temas, este es su lugar. Así que ya saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos. Hasta la próxima.